aplicando cuidadosamente la base de maquillaje en la mejilla. El bastoncillo de algodón que sostenía en sus manos temblaba ligeramente al tocar la piel hinchada. El moretón de color violeta oscuro se transparentaba obstinadamente a través de la primera capa de maquillaje. Suspiró y buscó el corrector. «Maldito aniversario», murmuró mientras desenroscaba el tapón. «¿Por qué justo ahora?». Se oyó un ruido fuerte en la habitación contigua. Bentley estaba viendo un partido de fútbol. Ollie se sobresaltó por la sorpresa y el tubo se le resbaló de los dedos, dejando una mancha beige en la alfombra azul pálida. «Maldición», susurró, limpiando apresuradamente la mancha. Sus manos se movían nerviosamente, como las de un pájaro asustado. Miró el reloj. Faltaban 3 horas para que llegara su padre y 5 para que comenzara la fiesta en honor al 35º aniversario de boda de sus padres. O más bien, al 35º aniversario que no se celebró. Su madre había fallecido hacía 8 años, pero su padre seguía celebrando ese día, como si quisiera preservar el recuerdo de su vida juntos. Ollie respiró hondo, tratando de calmarse. El moretón era reciente, de ayer. Bentley se enfadó cuando ella llamó a su padre sin decírselo. «¿Qué más me estás ocultando?», gritó él, agarrándola por los hombros y sacudiéndola tan fuerte que su cabeza golpeó el marco de la puerta. Luego vinieron las lágrimas, las disculpas y las promesas de que nunca volvería a suceder. Otra vez, desde la sala se oyeron maldiciones dirigidas al juez. Ollie se quedó paralizada. Silencio. Luego, el sonido de la nevera al abrirse. Exhaló. Bentley solo había ido a buscar una cerveza. Aún era pronto para su verdadera ira. Miró su reflejo. Sus ojos, antes brillantes y verdes, parecían apagados. Antes llevaba el pelo suelto, con rizos castaños que le llegaban hasta la mitad de la espalda. A Bentley le gustaba cuando se lo recogía en un moño pulcro. Profesional y sexy a la vez, decía. Ahora siempre lo hacía así. Conocer a Bentley fue como un destello en su monótona vida de asistente de laboratorio en TerraSoil, una empresa de análisis de suelos en la que llevaba trabajando 7 años. Él apareció para realizar una auditoría de seguros y su seguridad le llamó la atención de inmediato. «Solo quiero asegurarme de que todo está en orden con los productos químicos», dijo entonces, sonriendo con el rabillo de los labios. «Ya sabe, en la compañía de seguros no nos gustan las sorpresas. Los reactivos estándar para las pruebas de suelo difícilmente le darán una sorpresa», respondió ella, sintiéndose ingeniosa por primera vez en mucho tiempo. «Me gusta cuando una mujer guapa me dice que no», se rió él, y Ollie sintió que se sonrojaba. En ese momento, le pareció que era el comienzo de algo mágico. Los primeros meses realmente lo fueron. Bentley la sorprendía con regalos espontáneos y la llamaba en mitad del día solo para decirle que la echaba de menos. Sus compañeros de trabajo la envidiaban. Sus amigas sonreían. Incluso su padre, que siempre se había mostrado receloso con sus pretendientes, parecía aprobar su elección. El cuento de hadas comenzó a cambiar después de la boda. Al principio eran pequeñas cosas. El descontento porque pasaba demasiado tiempo con sus amigas. Luego, la irritación si la cena no estaba lista a tiempo. Luego, críticas a su aspecto. «Ese jersey te hace gorda. ¿Por qué no puedes vestirte como Kira, de mi oficina?». La primera vez la empujó durante una discusión por una compra que no había hecho. Ollie cayó sobre la mesita del salón y rompió la superficie de cristal con el codo. Bentley se horrorizó. Lloró, suplicando que lo perdonara. Juró que nunca volvería a suceder. Él mismo le curó las heridas y la cuidó con mimo. Ollie le creyó. Estaba tan sincero en su arrepentimiento, tan cariñoso después. La puerta del baño se abrió de golpe, haciendo que Ollie se sobresaltara. «¿Aún no has terminado?». Bentley se apoyó en el marco de la puerta, bebiendo cerveza. «Tu padre llega en 1 hora y tú sigues aquí entretenida». «Casi», Ollie sonrió, tratando de que su voz sonara despreocupada. «Es que quiero que todo salga perfecto». Bentley se acercó estudiando su rostro. Su mirada se detuvo en la mejilla. «Todavía se nota», frunció el ceño. «Usa mi polvos, son más densos». Ollie asintió. Era extraño, pero en esos momentos él mostraba una preocupación sincera, como si realmente se preocupara por ella y no por su propia reputación. «No quiero que tu padre lo vea», continuó Bentley.
Ya de por sí no me tiene mucho cariño. Papá te respeta, replicó Ollie automáticamente, repitiendo la frase que había pronunciado decenas de veces. Bentley resopló. Claro, querida. El viejo Erwin está encantado con el chico que se llevó a su preciosa hija al estado vecino, dijo mientras daba un sorbo a su cerveza. Me mira como si le hubiera robado su tesoro. Ollie no dijo nada. Era cierto que su padre siempre había sido reservado con Bentley. Desde que se mudaron a Harrisburg se veían poco, principalmente en vacaciones o en eventos familiares. Erwin llamaba a su hija todas las semanas, pero sus conversaciones eran cada vez más breves y formales. Bentley solía estar cerca, fingiendo estar ocupado con sus cosas, pero Ollie sabía que escuchaba cada palabra. Tengo que hacer algo más para la fiesta, dijo Ollie, esbozando una sonrisa. Bentley asintió y salió, dejando la puerta abierta. Un pequeño recordatorio. Ella no tenía derecho a la intimidad en la casa que compartían. Cuando terminó de maquillarse, evaluó el resultado. El moretón aún se notaba, si se sabía dónde mirar, pero un observador casual podría no darse cuenta. Respiró aliviada. No habría que dar explicaciones. Ollie recordó cómo le había presentado a Bentley a su padre. Fue en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Bentley era encantador. Contaba historias, reía, mostraba un interés sincero por el pasado militar de Erwin. Pero su padre se mantuvo reservado. Después, cuando Bentley se ausentó, le preguntó, ¿estás segura, Ollie? Hay algo en él que parece fingido. Papá, solo está tratando de causar una buena impresión, respondió ella entonces. Él realmente me ama. Espero que tengas razón, respondió Erwin, pero en sus ojos se leía la duda. La boda fue modesta. Bentley insistió en que no gastaran en pomposidad innecesaria. Ollie estuvo de acuerdo. Su sueldo de ayudante de laboratorio no le permitía lujos, y Bentley, aunque ganaba más, prefería invertir en su futuro juntos. Al menos, eso decía. El sonido del teléfono la sacó de sus recuerdos. Era su padre. Hola, papá. Intentó sonar alegre. Ya estoy en la ciudad. La voz de Erwin sonaba tranquila, como siempre. Pasaré por el hotel para dejar mis cosas y luego iré a verte. Te estamos esperando, respondió Ollie bajando involuntariamente la voz. ¿Va todo bien, cariño? La voz de su padre denotaba inquietud. Por supuesto, respondió rápidamente. Solo son los preparativos para la fiesta. Pausa. ¿Estás segura? Sí, de verdad, se obligó a reír. Ya sabes lo nerviosa que me pongo antes de recibir invitados. De acuerdo, no parecía muy convencido. Nos vemos dentro de una hora. Tras colgar, Ollie se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Su padre siempre intuía su estado de ánimo, incluso a distancia. Había adquirido esa habilidad tras la muerte de su madre, cuando tuvieron que aprender a entenderse a un nivel más profundo. Erwin no era un hombre muy hablador, pero su apoyo silencioso siempre le daba fuerzas. Bajó a la cocina, donde Bentley estaba colocando botellas de alcohol. ¿Ha llamado tu padre?, preguntó sin mirarla. Sí, ya está en la ciudad. Pasará por el hotel y vendrá a vernos. Bentley asintió con la cabeza, sin dejar de ordenar las botellas. Espero que recuerdes nuestra conversación, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Nada de confidencias innecesarias. Es una celebración familiar, no una sesión de psicoterapia. Ollie asintió, arreglándose el pelo mecánicamente. Lo recuerdo todo, respondió en voz baja. Bien, dijo él acercándose y abrazándola con cuidado para no estropearle el maquillaje. Te quiero, ya lo sabes. Es solo que a veces me sacas de quicio. Ella se apretó contra su pecho, inhalando el familiar aroma de su colonia. En momentos como ese, era fácil olvidar lo malo y recordar al hombre del que se había enamorado. A las 2 en punto de la tarde sonó el timbre. Ollie echó un último vistazo al espejo del recibidor, se arregló el cuello de la blusa y abrió la puerta. Erwin Paislow estaba en el umbral, alto y en forma a pesar de sus 62 años. Tenía el pelo canoso y bien cortado, y el rostro bronceado y curtido. Sus ojos, tan verdes como los de su hija, la examinaban atentamente. «Papá», dijo Ollie, dando un paso adelante y abrazándolo. Erwin abrazó con fuerza a su hija, luego se apartó, sujetándola por los hombros, y la miró a la cara. Su mirada se detuvo en la mejilla, solo por un segundo, pero Ollie sintió cómo se tensaban sus brazos. «Has adelgazado»,
dijo en lugar de saludarla. Un poco. Ella se encogió de hombros, evitando su mirada. Pasa, el Bentley está en el salón. Erwin asintió, pero no se movió del sitio. Ollie, dijo en voz baja. ¿Eres feliz? La pregunta la pilló desprevenida. Su padre nunca había sido muy directo en cuestiones emocionales. Por supuesto, papá, sonrió con forzada alegría. Tengo todo lo que se puede desear. Él la miró fijamente y Ollie sintió un nudo en la garganta. Erwin, la voz de Bentley interrumpió el momento. Apareció en el vestíbulo con su mejor sonrisa. Me alegro de verte. ¿Qué tal el viaje? Sin incidentes, respondió Erwin lacónicamente, estrechándole la mano. Pasen. Acabo de abrir el whisky que les gusta. Bentley puso la mano en el hombro de Erwin, guiándolo hacia la sala de estar. Ollie se quedó sola por un momento. Vio cómo su padre sacudía discretamente la mano de Bentley. Vio la tensión en su espalda y supo que el moretón en su cara no había pasado desapercibido. La sala de estar de la familia Westfield se llenaba de gente. La suave luz de las lámparas de pie creaba un ambiente acogedor, y de los altavoces sonaba jazz a bajo volumen, la música favorita de la difunta madre de Ollie. Sobre la mesa había fotos de la feliz pareja, Erwin y Helen Paislow, sonriendo con el lago de fondo, cogidos de la mano en la playa, bailando en alguna fiesta. 35 años de vida juntos, 8 de ellos sin Helen. Bentley estaba de pie junto a la barra improvisada, preparando cócteles y bromeando con los invitados. Su jersey azul oscuro resaltaba sus anchos hombros, y su sonrisa segura atraía la atención. Desde fuera, él y Ollie parecían la pareja perfecta. Él miraba con cariño a su esposa, y ella le respondía con cálidas sonrisas. Ninguno de los invitados se daba cuenta de cómo Ollie se tensaba cada vez que Bentley alzaba la voz, ni de cómo él controlaba sus movimientos por la sala con gestos casi imperceptibles. Nadie, excepto Erwin. El instructor militar retirado estaba de pie junto a la ventana, observando a su hija, que ofrecía aperitivos a los invitados. Sus movimientos eran precisos, como si temiera cometer un error. Ese gesto con el pelo, alisándolo constantemente, como si temiera que un solo mechón se saliera de su pulcro moño. Y esa sonrisa, demasiado esmerada, que no llegaba a los ojos. ¿Whisky? La voz de Bentley lo sacó de su ensimismamiento. Gracias. Erwin aceptó el vaso, fijándose en que su yerno lo había llenado hasta el borde. Un pequeño truco para emborrachar más rápido a un invitado indeseado. Ollie se ha esforzado mucho para que esta fiesta salga bien, dijo Bentley, señalando a su hija con la cabeza. Ella honra mucho la memoria de su esposa. Helen era su madre, respondió Erwin simplemente, observando atentamente la reacción de su yerno. La sonrisa de Bentley se volvió forzada. Por supuesto, eso es lo que quería decir, dijo, dando un sorbo a su copa. Sabes, ella me habló mucho de vuestras tradiciones familiares. Creo que conozco a Helen, aunque nunca la he visto. Erwin bebió un sorbo de whisky, dándose tiempo para pensar en la respuesta. Mi esposa era una persona especial, dijo finalmente. No creo que se pueda conocerla a través de los relatos de otras personas. Bentley inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo la sonrisa. Por supuesto, solo quería decir que Ollie ha heredado muchos de sus rasgos. Es igual de... Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Obediente. Erwin sintió cómo se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo una expresión neutra. Este joven lo estaba provocando deliberadamente. Helen nunca fue obediente, replicó con calma. Era atenta y cariñosa. Hay una diferencia. Por supuesto. Bentley levantó la mano en un gesto conciliador. Me he expresado mal. Si me disculpa, tengo que ver cómo están nuestros invitados. Se alejó, dirigiéndose hacia el grupo de personas entre las que se encontraba Ollie. Erwin observó cómo Bentley colocaba discretamente la mano sobre la cintura de su esposa. Para los que los rodeaban, era una señal de afecto. Para Erwin, que conocía bien el lenguaje corporal, era una forma de control. Se le acercó una mujer joven con el pelo corto y pelirrojo y pecas en la pálida cara. Señor Paislow, le tendió la mano. Soy Tamsin Rock, amiga de Ollie. Erwin. Él le estrechó la mano, notando su firme apretón. Ella me ha hablado de usted. Espero que no haya sido nada comprometedero, sonrió Tamsin, pero sus ojos seguían serios. Hace tiempo que quería conocerlo. ¿En serio?
Erwin levantó una ceja. Ollie siempre habla de usted con mucho respeto. Tamsin miró a su amiga al otro lado de la habitación. Son muy cercanos. Éramos cercanos, la corrigió Erwin. Desde que se casó, nos vemos menos. Tamsin bajó la voz. Es normal que las parejas quieran intimidad. Intimidad sí, asintió Erwin. Aislamiento, no. Los ojos de Tamsin se agrandaron. Miró rápidamente a su alrededor y dio un sorbo a su copa de vino. Trabajo como despachadora en un servicio de reparto. Cambió de tema. Es un poco aburrido, pero al menos controlo mi horario. Ollie y yo teníamos la tradición de cenar juntos los miércoles. ¿Tenían? Preguntó Erwin. Sí, pero desde hace medio año siempre cancela las citas, suspiró Tamsin. Ya sabes cómo es. Primero, Bentley no se encuentra bien. Luego, Bentley tiene una reunión importante con un cliente y tengo que ayudarle a prepararse. Y después, a Bentley no le gusta el restaurante que hemos elegido. Se detuvo como si hubiera dicho algo que no debía. Quiero decir que tiene muchas obligaciones. Se corrigió. La vida familiar y todo eso. Claro. Erwin miró a su hija, que estaba de pie junto a Bentley, con una copa de champán en la mano que no había bebido. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Hace 3 semanas, respondió Tamsin. Pasé por su trabajo para llevarle un libro. Estaba distraída. ¿A qué te refieres? Tamsin dudó. Simplemente parecía cansada, dijo finalmente. Ya sabe, algunas personas, cuando están cansadas, se ponen nerviosas. Ollie se vuelve demasiado tranquila, como si no tuviera fuerzas ni siquiera para emocionarse. Erwin asintió en silencio. Conocía muy bien ese estado, cuando una persona está tan agotada que simplemente desconecta sus sentimientos para sobrevivir. En ese momento, Bentley golpeó la copa con la cuchara para llamar la atención de los invitados. «Amigos», sonrió con su característica sonrisa. «Hoy nos hemos reunido para celebrar un logro increíble. Los 35 años de amor y fidelidad de Erwin y Helen Paislow». Los invitados aplaudieron. Erwin se fijó en que Ollie jugaba nerviosamente con la servilleta. «Aunque Helen ya no está con nosotros», continuó Bentley, «su espíritu sigue vivo en esta familia. En su hija», abrazó a Ollie por los hombros, «que ha heredado su belleza y su bondad. Y en su marido», levantó la copa en dirección a Erwin, «que conserva su recuerdo con tanta constancia». El brindis fue impecable, cálido, respetuoso, con un ligero toque de tristeza, justo lo que los invitados esperaban oír. Y sin embargo, Erwin sintió que era falso. Esas palabras eran huecas, como un tambor, sonoras, pero vacías por dentro. «Por Helen», proclamó Bentley. «Por Helen», repitió la gente, levantando sus copas. Erwin brindó en silencio con su vaso. Notó que Ollie apenas había probado el champán, otro pequeño detalle que se sumó a la creciente lista de sus observaciones. Después del brindis, los invitados se dividieron en grupos y retomaron las conversaciones interrumpidas. Tamsin se disculpó y se alejó, pero no sin antes lanzar una mirada significativa a Erwin. Erwin observó cómo su hija se movía por la sala, recogiendo platos vacíos, rellenando bebidas y manteniendo la conversación. La anfitriona perfecta, educada, atenta, pero sin una pizca de alegría auténtica en los ojos. Notó cómo se estremecía cuando uno de los invitados alzó accidentalmente la voz, riéndose de una broma. Cómo se tensó cuando Bentley se acercó. Cómo evitaba sus caricias, aunque desde fuera era casi imperceptible. La fiesta continuó. Erwin intercambió algunas palabras con viejos amigos, a los que no había visto en varios años. Muchos le preguntaron por su vida después de la jubilación, sorprendidos de que se hubiera quedado en una pequeña ciudad en lugar de mudarse a un lugar más cálido. «Demasiados recuerdos como para abandonarlos», respondía, sin precisar que la razón principal era Ollie, a quien no quería dejar demasiado lejos. Por el rabillo del ojo, vio como Bentley, con exagerada delicadeza, ayudaba a Ollie a arreglarse el peinado, apretándole la nuca con más fuerza de la necesaria. Una advertencia imperceptible para los demás. Erwin vio como su hija se quedaba paralizada mientras los dedos de su marido le tocaban el pelo. Bentley captó su mirada y sonrió, demasiado amplia, demasiado deliberada. Erwin no le devolvió la sonrisa. Había visto a gente así antes.
Carismática, segura de sí misma, poco acostumbrada al rechazo. Peligrosa. Tamsin volvió a aparecer a su lado, con un plato de aperitivos en la mano. «Prueba las gambas», dijo. «Ollie se ha superado. Siempre ha cocinado bien», respondió Erwin cogiendo una gamba. Helen le enseñó. Tamsin asintió y luego bajó la voz. «¿Te has fijado en su cara?» Erwin se tensó. «Sí», dijo que se golpeó con el armario. Tamsin negó con la cabeza. «El tercer armario este año». Erwin sintió como sus dedos se cerraban en un puño. Los abrió lentamente, controlando la respiración. ¿Ha intentado hablar con ella? Tamsin sonrió con amargura. «Cada vez que lo intento, cambia de tema. Y si insisto, simplemente cancela la siguiente cita». Sacudió la cabeza. El clásico aislamiento. La aleja de todos los que podrían ayudarla. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Erwin, esforzándose por mantener la voz firme. Tamsin apartó la mirada. «Me rogó que no te involucrara. Dijo que ya habías pasado por demasiado tras la muerte de su madre». Suspiró. Y sinceramente, no estaba segura. «Bentley es muy convincente cuando quiere. Quizás solo estoy siendo quisquillosa», pensé. «Quizás ella es realmente tan torpe». Ella lo miró a los ojos. «Pero después de esta noche ya no tengo dudas. ¿Has visto cómo la trata? Como si fuera de su propiedad, como si fuera una muñeca». Erwin asintió. Tamsin había expresado sus propios pensamientos. «¿Sabes algo sobre su pasado?», preguntó él. «¿Sobre su familia? ¿Sus relaciones anteriores?» «Ollie dijo que es de Nueva Jersey», respondió Tamsin. «Sus padres se divorciaron cuando él era adolescente. Su madre murió de cáncer hace unos años. No tiene relación con su padre. Nunca habla de sus exnovias». Erwin tomó nota mentalmente de la información. Sabía que la falta de conversación sobre relaciones pasadas solía ser una señal preocupante. «¿Tiene amigos?», continuó. «¿Gente que lo conoce desde hace tiempo?». Tamsin se lo pensó. «Compañeros de trabajo con los que a veces sale a tomar algo. Pero no he conocido a ningún amigo íntimo. Ya sabes, es de esas personas que lo llenan todo. Siempre es el centro de atención, siempre bromeando, contando historias. Pero nunca habla de nada realmente personal». «Un retrato típico», pensó Erwin. «Una persona que crea una imagen tras la que se esconde el vacío. O algo mucho más oscuro». «Trabaja en una compañía de seguros, ¿verdad?», preguntó Erwin, recordando las escasas referencias a la carrera profesional de su yerno. «Sí, en Pyramid Insurance», confirmó Tamsin. «Algo relacionado con la evaluación de riesgos. A menudo se jacta de que millones de dólares dependen de sus decisiones». Erwin tomó nota mentalmente. Las personas que se jactan de tener poder sobre el destino de los demás, aunque ese poder se limite a las pólizas de seguro, siempre le habían parecido sospechosas. «¿Y sus jefes?», continuó. «¿Ollie los ha mencionado alguna vez?» «Solo el nombre de su jefe, el señor Mallory, creo». Tamsin negó con la cabeza. «A Bentley le gusta dar la impresión de que es un empleado indispensable, pero yo siempre lo he dudado. Es demasiado engreído para ser alguien realmente importante». Erwin asintió, mostrando su acuerdo con la observación. Había conocido a muchas personas cuya arrogancia no se correspondía con sus logros reales. Tamsin miró al otro lado de la sala y palideció ligeramente. «Nos está mirando. Será mejor que vaya a ver si Ollie necesita ayuda». Erwin se dio la vuelta y cruzó la mirada con Bentley. Su yerno sonrió y levantó la copa en señal de saludo, pero sus ojos seguían fríos, escrutadores. Tamsin se alejó y Erwin se dirigió a la barra para llenar su vaso. Por el rabillo del ojo vio cómo Bentley se inclinaba hacia Ollie y le susurraba algo al oído. Ella asintió con la cabeza. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos apretaron la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando Erwin regresó a su asiento junto a la ventana, Tamsin se le acercó de nuevo, esta vez con expresión seria. «Le acaba de decir que se mantenga alejada de mí», susurró. «Le ha dicho que soy una mala influencia para ella». «La clásica táctica de aislamiento», comentó Erwin, sin sorprenderse. «Aislar a la víctima de su apoyo». «Señor Paislow», Tamsin lo miró a los ojos. «Estoy preocupada por ella. Realmente preocupada. Se está volviendo cada vez más controlador, cada vez más peligroso».
Erwin miró en silencio a su hija. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa forzada. No dejaba de mirar a su marido, como si temiera hacer algo mal. Sé que tienes razón, dijo él por fin. Había visto indicios antes, pero me convencía a mí mismo de que estaba exagerando, que mi paranoia por el servicio me hacía ver amenazas donde no las había. No es paranoia, dijo Tamsin con firmeza. Es un peligro real. Erwin asintió. No me iré de la ciudad hasta estar seguro de que ella está a salvo, dijo. Pero debemos actuar con cautela. Si él siente que está amenazado, la situación podría empeorar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tamsin. Erwin se quedó pensativo por un momento. Lo que mejor sé hacer, respondió. Recopilar información, estudiar al enemigo, encontrar sus puntos débiles. ¿Tienes contactos?, preguntó Tamsin con cautela. ¿Gente que pueda ayudar? Erwin esbozó una leve sonrisa. 25 años en el ejército enseñan a uno más que a disparar. Te enseñan a crear redes, a conocer a gente que conoce a gente. Tamsin abrió la boca para decir algo, pero en ese momento se acercó a ellos Oli. Tenía el rostro tenso, pero intentaba sonreír. Estáis hablando muy en serio, dijo mirando alternativamente a su padre y a su amiga. Espero que no estéis discutiendo mis fracasos culinarios. Tu amiga me estaba contando sobre su trabajo, mintió Erwin con naturalidad. Resulta que la logística es mucho más complicada de lo que pensaba. Oli esbozó una sonrisa, pero sus ojos seguían alertas. Papá, Bentley quiere mostrarte su colección de whisky, dijo. Recientemente ha comprado una botella que, según él, te va a gustar. Estaré encantado de echarle un vistazo, asintió Erwin, sabiendo que solo era una forma de separarlo de Tamsin. Mientras seguía a su hija por el salón, Erwin vio que Tamsin le metía algo discretamente en el bolsillo de la chaqueta. Una tarjeta de visita, supuso. Una forma de ponerse en contacto sin llamar la atención de Bentley. Bentley los esperaba en una pequeña habitación que le servía de despacho. En las estanterías había botellas de alcohol caro, whisky, brandy, coñac. Tenía en las manos una botella de color ámbar. Glenfiddich de 18 años, dijo tendiéndosela a Erwin. No es el más raro, pero según he oído, prefieres los clásicos. Cierto. Erwin tomó la botella y examinó la etiqueta. Buena elección. Oli, querida. Bentley se volvió hacia su esposa. ¿Podrías traernos unos vasos limpios? Quiero que tu padre disfrute de este whisky como es debido. Oli asintió y salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta tras ella, la sonrisa de Bentley se volvió menos cordial. He notado que has hablado mucho con Tamsin, dijo fingiendo examinar su colección. Es una chica encantadora, pero a veces tiende a dramatizar demasiado. ¿De verdad? Erwin dejó la botella sobre la mesa. ¿En qué sentido? Bentley se encogió de hombros. Ya sabes cómo son las amigas solteras de las mujeres casadas. Envidian la felicidad ajena y ven problemas donde no los hay. Una teoría interesante, respondió Erwin con calma. Pero hablamos principalmente de su trabajo. Por supuesto, Bentley sonrió, pero sus ojos seguían alertas. Solo quería que supieras que Oli es feliz conmigo. Verdaderamente feliz. Me alegro de oírlo. Erwin miró a su yerno a los ojos. Porque su felicidad es lo único que me importa. Se miraron el uno al otro y por un instante, las máscaras de cortesía se deslizaron de sus rostros. Bentley vio en los ojos de su suegro lo que normalmente permanecía oculto. La determinación de acero de un hombre que había visto y hecho cosas que la mayoría de los civiles solo podían imaginar. Erwin vio detrás de la fachada del profesional de éxito lo que Bentley ocultaba cuidadosamente. Un frío cálculo y una furia oculta. La puerta se abrió y Oli regresó con los vasos. Al instante, las máscaras volvieron a su sitio. Bentley volvió a ser el anfitrión cordial y Erwin, el invitado tranquilo. Volvieron al salón, donde la fiesta seguía su curso. Pero algo había cambiado. Ahora ambos hombres sabían exactamente quién era su adversario y comprendían que el enfrentamiento era inevitable. La velada continuó. Erwin observaba atentamente la interacción de su hija con su marido. Cada gesto, cada mirada, cada réplica confirmaba sus sospechas. Bentley controlaba cada aspecto de la vida de Oli, y ella estaba demasiado asustada para resistirse. Antes de irse,
Tamsin se acercó a Erwin para despedirse. Su apretón de manos fue breve, pero ella tuvo tiempo de susurrar. «Llámame. El número está en tu bolsillo». Erwin asintió levemente. Se fijó en que Bentley los observaba desde el otro lado de la sala, entrecerrando los ojos. En cuanto Tamsin se marchó, se acercó a Ollie y la abrazó por los hombros. Un gesto que desde fuera parecía cariñoso. Pero Erwin vio cómo se tensaba su hija cuando los dedos de su marido se apretaron sobre su hombro. Esa noche todo quedó claro. Lo que antes era solo una vaga inquietud, ahora se había convertido en certeza. Su hija necesitaba ayuda y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacarla de esa relación. Y si Bentley Westfield pensaba que podía maltratar impunemente a la hija de un exmilitar, se llevaría una amarga decepción. La fiesta estaba en pleno apogeo. El champán corría a raudales, las risas de los invitados se hacían más fuertes y la música más animada. Bentley, sintiéndose en su elemento, entretenía a un pequeño grupo de invitados con historias sobre sus éxitos empresariales. Ollie se movía por la sala, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y aperitivos. Cada vez que pasaba junto a su marido, aminoraba el paso, como para comprobar que todo estaba en orden y que él no necesitaba nada. Erwin observaba a su hija, fijándose en esa extraña dinámica orbital. Ollie, como un pequeño planeta, giraba alrededor de Bentley, incapaz de escapar de su campo gravitatorio. No era la primera vez que observaba este tipo de comportamiento en mujeres con parejas controladoras. Vigilancia constante, intentos de adivinar los deseos y el estado de ánimo, el afán por evitar el descontento. Pero hoy había algo diferente. Después de hablar con Tamsin, Erwin veía todo con otros ojos. Las pequeñas cosas que antes le parecían extrañas, pero que no le preocupaban, ahora se convertían en una clara imagen de violencia y control. Ollie siempre ha sido muy cariñosa, dijo una vecina mayor, acercándose a Erwin. Se esfuerza mucho por complacer a su pareja. Sí, respondió Erwin lacónicamente, sin querer profundizar en la conversación. Mi marido y yo la vemos a menudo desde la ventana, continuó la vecina, bajando la voz. Siempre tiene prisa, siempre lleva bolsas de la tienda. Una vez la vimos sentada en el coche delante de la casa durante media hora, simplemente sentada, como si estuviera reuniendo fuerzas para entrar. Erwin se tensó. Era precisamente el comportamiento que temía oír. ¿Cuándo fue eso?, preguntó. El mes pasado, respondió la mujer. Había una tormenta y ella se quedó allí sentada bajo la lluvia. Erwin asintió en silencio, tomando nota mentalmente. Otra confirmación de que la situación era más grave de lo que él suponía. En el centro del salón había una pequeña fuente para ponche, un homenaje a la moda y el deseo de Bentley de impresionar a los invitados. El líquido rojo circulaba, cayendo en cascada por 3 niveles de cristal. Los invitados llenaban sus copas por turnos, admirando la elegancia del diseño. Hecho a medida, explicaba Bentley con orgullo a uno de los invitados. Me ha costado una fortuna, pero para ocasiones especiales no se escatima en nada. Erwin notó cómo Ollie se tensaba al oír esas palabras. Una fortuna significaba para ella, evidentemente, algo diferente que para su marido. Quizás renunciar a algo que realmente quería o necesitaba. La música cambió a una composición más enérgica, y varias parejas comenzaron a bailar. Bentley, tras beber otra copa de champán, llevó a Ollie al centro de la improvisada pista de baile. Para todos los presentes parecían una pareja modelo. Guapos, bien arreglados, sonrientes. Pero Erwin vio cómo Bentley apretaba con fuerza, hasta hacerle daño, la mano de su hija, cómo controlaba cada uno de sus movimientos. Junto a la fuente de ponche se formó una pequeña cola de invitados que querían llenar sus copas. 2 hombres borrachos discutían en voz alta sobre algún evento deportivo, gesticulando con las manos. Uno de ellos empujó accidentalmente la mesa con la fuente. El mecanismo que mantenía la estructura en equilibrio se balanceó ligeramente. Nadie se dio cuenta, excepto Ollie, que pasaba por allí de camino al bar para buscar champán para su marido. Tengan cuidado, les dijo suavemente a los hombres. La fuente es bastante inestable. Lo sentimos, señora Westfield, dijo uno de los hombres con una sonrisa de culpa. Nos hemos dejado llevar por la discusión. Ollie asintió y siguió su camino. Pero el daño ya estaba hecho. Una de las mangueras que suministraba ponche a la parte superior de la fuente
se había desplazado por el empujón. La presión dentro del sistema comenzó a aumentar. Erwin, que observaba la situación, notó que la parte superior de la fuente comenzaba a vibrar. Algo no funcionaba bien en el mecanismo. Ollie, la llamó, tratando de llamar la atención de su hija. Pero la música era demasiado alta, y justo en ese momento, Bentley la hizo girar en un baile, llevándola a un rincón alejado de la sala. De repente, se oyó un fuerte estallido, y la parte superior de la fuente lanzó un chorro de ponche directamente hacia las parejas que bailaban. Los invitados gritaron sorprendidos, saltando para esquivar las salpicaduras del líquido rojo. Ollie, que se encontraba en la línea de fuego, recibió un potente chorro de ponche directamente en la cara y en la parte superior de la blusa. La fuerza del chorro fue tal que ella se tambaleó, perdiendo el equilibrio. Bentley, que estaba a su lado, no tuvo tiempo de sujetarla y ella cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Los invitados se apresuraron a ayudarla. Algunos cogieron servilletas, otros intentaron detener el chorro desconectándolo de la toma de corriente. Bentley, maldiciendo, intentaba limpiar las manchas de su costosa chaqueta. «Ollie, querida, ¿estás bien?» Una vecina mayor la ayudó a levantarse y comenzó a limpiarle la cara con servilletas. Erwin cruzó rápidamente la habitación y se acercó a su hija. Lo que vio lo dejó paralizado. El ponche había borrado el maquillaje cuidadosamente aplicado, dejando al descubierto lo que Ollie había ocultado con tanto esmero durante toda la noche. En su pómulo derecho se veía claramente un moretón morado del tamaño de un puño. En la sien se veía un moretón más antiguo, casi desaparecido, pero aún visible. Los invitados que rodeaban a Ollie se quedaron en silencio al ver su rostro. La anciana vecina, que aún sostenía una servilleta, retiró la mano, como si temiera causarle dolor. «Dios mío, querida», susurró. «¿Qué te ha pasado?» Ollie se quedó paralizada, como un ciervo asustado ante los faros de un coche. Sus ojos se movían rápidamente de un rostro a otro, hasta que se detuvieron en Bentley, que se había abierto paso entre la multitud de invitados y ahora estaba a su lado. «Nada especial», dijo rápidamente, bajando la mirada. «Me caí por las escaleras hace un par de días. Soy muy torpe». Su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido esa frase muchas veces. «Sí, a mi mujer no le gusta la gravedad», intentó bromear Bentley, rodeando a Ollie por los hombros. «Siempre se está golpeando en alguna parte». Pero la broma no tuvo eco. Los invitados seguían mirando el rostro de Ollie, donde las marcas de violencia eran demasiado evidentes como para atribuirlas a una caída accidental. «No parece una caída», dijo alguien entre la multitud. «Más bien un golpe». Bentley se tensó y su sonrisa se volvió forzada. «Les aseguro que fue una caída», dijo con énfasis. «Yo mismo la ayudé a levantarse». «¿No es así, querida?» Ollie asintió sin levantar la vista. «Sí, yo me enganché el tacón en la alfombra de la escalera». «¿Y se golpeó la cara justo con el puño?», preguntó Erwin en voz baja, mirando directamente a su yerno. El salón se sumió en un silencio incómodo. Bentley apretó el hombro de Ollie con un poco más de fuerza, haciéndola estremecerse. «Mi suegro bromea», dijo con una sonrisa forzada. El sentido del humor de los militares, ya saben. Pero Erwin no sonreía. Miró a su hija, a sus ojos asustados, a cómo se encogía bajo el brazo de su marido. «No es el primer moretón que veo», dijo, dirigiéndose a todos y a nadie en particular. «Ha habido muchos en el último año». Ollie levantó los ojos hacia él, llenos de súplica y miedo. «Papá, por favor», susurró. «Ahora no». «¿Y cuándo?», preguntó él, dando un paso adelante. «¿Cuándo será el momento adecuado para hablar de que tu marido te pega?» Los invitados se quedaron boquiabiertos. Algunos se retiraron, sin querer verse envueltos en un escándalo familiar. Otros se quedaron, observando el drama que se desarrollaba con esa mezcla especial de horror y curiosidad que caracteriza a los testigos de las tragedias ajenas. Bentley se rió, pero sus ojos seguían fríos. «Bueno, ahora todos pueden ver a lo que tengo que enfrentarme», dijo dirigiéndose a los invitados. «Mi suegro nunca me aceptó. Siempre buscaba motivos para difamarme. Y ahora utiliza un accidente para presentarme como una especie de monstruo». Sacudió la cabeza con el aire de alguien que soporta pacientemente acusaciones injustas. «Si realmente hubiera golpeado a mi esposa,
continuó, bajando la voz hasta un tono confidencial. ¿Se habría quedado conmigo? ¿No se habría ido? Ollie es una mujer inteligente. Sabe que la amo. Se volvió hacia su esposa, mirándola a los ojos. Diles la verdad, cariño. Diles la verdad. Erwin vio la lucha en el rostro de su hija, el miedo contra el deseo de revelar la verdad, años de manipulación y violencia contra la chispa de libertad que aún ardía en su alma. Ollie se detuvo, con la mirada oscilando entre su marido y su padre. Realmente fue casualidad. Su voz sonaba insegura, como si ella misma no creyera en sus palabras. Bentley sonrió victorioso. «Ven», les dijo a los invitados, «todo esto es un malentendido, y propongo que cerremos el tema para no estropear la velada». Le dio un ligero apretón en el hombro a Ollie, guiándola hacia la salida del salón. «Querida, ¿por qué no vas a lavarte la cara? Yo me ocuparé de este desastre». Ollie asintió, claramente agradecida por la oportunidad de escapar de la atención general. Pero antes de que pudiera marcharse, Erwin agarró a su yerno por el brazo, separándolo del hombro de su hija. «No la toques», dijo en voz baja, pero con tanta fuerza que Bentley retrocedió instintivamente. «Erwin», comenzó en tono conciliador, «entiendo que estés molesto, pero te aseguro que no es lo que parece». «Sé perfectamente cómo se ve», respondió Erwin, «y sé lo que se esconde detrás de tu sonrisa». Bentley negó con la cabeza, continuando con su papel de yerno paciente frente a su irritable suegro. «Escuchen», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «Entiendo que el moretón en la cara de Ollie los haya molestado. A mí también, pero te aseguro que fue un accidente». Se volvió hacia los invitados con una leve sonrisa. «Ollie y yo discutimos a veces, como cualquier pareja, pero nunca, jamás, le he levantado la mano. Es ridículo. Los moretones no aparecen de la nada», dijo Erwin con calma. «Y he visto demasiadas marcas de violencia como para no reconocerlas». Bentley suspiró con el aire de alguien cuya paciencia está llegando al límite. «Está bien», dijo, bajando la voz, pero lo suficientemente alto como para que los invitados lo oyeran. «¿Quieren saber la verdad? Tuvimos una pelea fuerte, solo una pequeña pelea entre marido y mujer. Yo levanté la voz, ella también. Golpeé la pared con el puño y ella se echó hacia atrás y se golpeó con el marco de la puerta. Fue un accidente, pero me siento fatal por ello». Extendió los brazos, mostrando arrepentimiento. «No estoy orgulloso de ello, pero eso pasa en todas las familias, y ya lo hemos solucionado entre nosotros. ¿Verdad, cariño?». Miró a Ollie, que seguía allí de pie, sin atreverse a marcharse. «Sí», respondió ella en voz baja. «Lo hemos solucionado». Erwin veía la mentira en cada palabra, en cada gesto de su yerno. Pero lo más doloroso era ver cómo su hija apoyaba esa mentira, acorralada por el miedo y años de abuso psicológico. «Escúchame con atención», dijo Erwin, mirando directamente a los ojos de Bentley. «Hoy puedes negar lo obvio. Puedes engañar a estas personas. Puedes seguir intimidando a mi hija. Pero yo te veo tal como eres. Y te prometo que te arrepentirás». Bentley sonrió, aunque en sus ojos se reflejó una pizca de inseguridad. «¿Me estás amenazando, Erwin? ¿En mi propia casa? ¿Delante de testigos?» «No te estoy amenazando», respondió Erwin con calma. «Te lo prometo». Se produjo un tenso silencio. Los invitados se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Ollie se quedó paralizada, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Finalmente Bentley se rió, aliviando la tensión. «Bueno», dijo con fingida alegría, «los dramas familiares siempre hacen que las fiestas sean más interesantes, ¿no es así?». Se volvió hacia los invitados, volviendo a ponerse en modo anfitrión encantador. «Amigos, les pido disculpas por este pequeño incidente. ¿Por qué no continuamos con la fiesta? Música, baile y, por supuesto, más champán. Aunque habrá que sustituir el ponche por algo menos explosivo». Los invitados se rieron nerviosamente y poco a poco retomaron las conversaciones interrumpidas. Alguien subió el volumen de la música, tratando de ahogar la incomodidad del momento. Bentley se volvió de nuevo hacia Ollie. «Querida, será mejor que te cambies», dijo, pero en su voz había una orden encubierta. «Y luego vuelve con los invitados». Ollie asintió y salió rápidamente de la habitación.
Cuando pasó junto a su padre, sus miradas se cruzaron y Erwin vio en ellas una muda petición de ayuda. «Creo que tenemos que hablar a solas», dijo Bentley en cuanto Ollie salió. «Pasemos a mi despacho». Erwin siguió en silencio a su yerno, a una pequeña habitación separada del espacio común. En cuanto se cerró la puerta tras ellos, la máscara de amabilidad de Bentley se desvaneció. «¿Qué demonios has hecho?», siseó con el rostro desfigurado por la ira. «Me has hecho quedar como un sádico delante de todos nuestros amigos». «¿Amigos?», repitió Erwin con calma. «¿O testigos? Personas que pueden confirmar tu versión si Ollie alguna vez decide contar la verdad». Bentley se quedó quieto por un momento. Luego sonrió. «Eres más perspicaz de lo que pensaba», dijo. «Pero eso no cambia la esencia. Ollie es mi esposa. Y seguirá siéndolo. Hagas lo que hagas». «Te equivocas», respondió Erwin. «Te la quitaré». «¿Y cómo lo harás?». Bentley se rió. «Es una mujer adulta. Si quiere irse, se irá. Pero no querrá. ¿Sabes por qué? Porque me teme más de lo que te ama a ti». Erwin no respondió. Se limitó a mirar a ese hombre, sintiendo cómo crecía en su interior una fría determinación. «Incluso si la convences de que se vaya», continuó Bentley, «lo cual es poco probable, ¿a dónde irá? ¿Contigo? ¿A tu pequeño apartamento en la ciudad vecina? La encontraré, y cuando la encuentre, lamentará haberme desobedecido». Hizo una pausa, disfrutando del momento. «Verás, Erwin, crees que sabes lo que es la violencia porque estuviste en el ejército, pero no tienes ni idea de lo que puedo hacerle a una persona sin dejar rastro». «¿Me estás amenazando?», preguntó Erwin, con voz tranquila. «Estoy constatando un hecho», sonrió Bentley. «Ollie me pertenece, y siempre será así». «Te equivocas», repitió Erwin, «y te arrepentirás». Bentley volvió a reír, pero en su risa se percibía nerviosismo. «Amenazar es fácil, viejo», dijo. «Pero ¿qué puedes hacer? No eres más que un viejo solitario que no tiene nada más que recuerdos de gloria pasada». Erwin sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que Bentley se tensara. «Tienes razón», dijo Erwin. «Solo soy un anciano, pero olvidas una cosa». «¿Cuál?», preguntó Bentley tratando de mantener un tono seguro. «Soy un anciano que durante 25 años enseñó a matar», respondió Erwin con calma. «Y tengo muy buena memoria para recordar los rostros de quienes han hecho daño a mis seres queridos». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Bentley paralizado. Al regresar al salón, Erwin vio que la fiesta continuaba, aunque el ambiente era notablemente tenso. Ollie había vuelto. Se había cambiado a una blusa limpia y se había retocado el maquillaje para ocultar los moretones. Caminaba entre los invitados, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. Pero sus ojos volvían constantemente a la puerta del despacho, como si esperara algo terrible. Erwin se acercó a ella cuando se quedó sola por un momento. «Me voy», le dijo en voz baja, «pero no te dejaré aquí por mucho tiempo». Ollie lo miró con ojos asustados. «Papá, ¿qué le has dicho?». «La verdad», respondió Erwin, «que lamentará cada moretón de tu cuerpo». Ollie palideció aún más. «No lo entiendes», susurró. «Él, cuando se enfada, no quiero que te pase nada». «A mí no me pasará nada», dijo Erwin con seguridad. «Pero a él sí». Vio a Bentley salir del despacho con el rostro tenso, pero rápidamente se puso la máscara de anfitrión cordial al acercarse a ellos. «¿Erwin se va?», preguntó rodeando a Ollie con el brazo por los hombros. «Qué pena, la fiesta acaba de empezar. Tenía otros planes para esta noche», respondió Erwin con calma. Bentley asintió, sin que su sonrisa llegara a los ojos. «Por supuesto. A tu edad, acostarse temprano es importante para la salud». Extendió la mano para despedirse. «¿Sin rencor? Las disputas familiares le ocurren a todo el mundo». Erwin miró la mano extendida, pero no la estrechó. «Ya sabes lo que pienso», dijo en voz baja. «Y yo nunca digo cosas a la ligera». Se volvió hacia su hija y la abrazó, sintiendo cómo temblaba. «Te llamaré mañana», dijo. «Prepárate». «¿Para qué?», preguntó ella con los ojos muy abiertos por el miedo. «Para los cambios», respondió Erwin simplemente, y se dirigió hacia la salida. Bentley lo acompañó hasta la puerta, manteniendo una sonrisa cortés ante las miradas curiosas de los invitados. Pero cuando Erwin cruzó el umbral, oyó la voz tranquila y segura de su yerno.
Ella no irá a ninguna parte. Me pertenece. Y tú no puedes hacer nada al respecto. Erwin se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Bentley. Ya lo veremos, dijo con calma y se dirigió al taxi que lo esperaba en la acera. Ya sentado en el coche, Erwin se volvió y miró hacia la casa. En la ventana del segundo piso apareció por un instante la silueta de Ollie, que observaba su partida. Luego se corrió la cortina y ella desapareció como un fantasma. Erwin sabía que Bentley se sentía ahora como un vencedor. Se había quedado con Ollie, había conseguido echar a su incómodo suegro y seguía controlando la situación. Pero Bentley no entendía que acababa de empezar un juego cuyas reglas desconocía. Un juego que Erwin Paislow no tenía intención de perder. Erwin Paislow entró en la habitación del hotel y se quitó metódicamente la chaqueta, colgándola cuidadosamente en el respaldo de una silla. La costumbre militar de mantener el orden se había quedado con él incluso años después de su retirada. Se sentó en la cama y se permitió sumergirse por un momento en pensamientos pesados. La imagen de su hija con moretones en la cara se le presentaba ante los ojos, provocándole una furia sorda que no había sentido en mucho tiempo. La furia es mala consejera, solía decir su mentor en el ejército. El frío cálculo es lo que se necesita para actuar con eficacia. Erwin sacó el teléfono y abrió la lista de contactos, desplazándose hasta la letra K. No había hablado con Colvin en varios años, pero estaba seguro de que el número seguía válido. Las personas como Patrick Colvin no cambian de número a menos que sea absolutamente necesario. El reloj marcaba casi medianoche, pero Erwin sabía que su antiguo compañero rara vez se acostaba antes de las 2. El puesto de jefe de seguridad de una gran empresa implicaba un horario irregular. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondieran al otro lado. Colvin al habla. La voz sonaba alerta, pero no somnolienta. Patrick, soy Erwin Paislow. Una pausa, luego una risita. ¿El viejo lobo? Joder. ¿Cuántos años han pasado? ¿5? ¿6? Casi 7, respondió Erwin. Desde que me invitaste a la inauguración de tu oficina. Exacto. Colvin parecía relajarse. ¿Qué te ha hecho recordar mi número en mitad de la noche? No me digas que por fin has decidido aceptar mi oferta de trabajo. No exactamente. Erwin hizo una pausa. Necesito ayuda, Pat. Es algo personal. El tono de Colvin cambió instantáneamente, volviéndose serio. ¿Qué ha pasado? Mi hija, dijo Erwin. Su marido la trata mal. Maldita sea, exhaló Colvin. ¿Cómo de mal? Lo suficientemente mal como para llamarte a medianoche, respondió Erwin. Entendido, dijo Colvin con determinación. ¿Qué necesitas? Información, dijo Erwin. Necesito saberlo todo sobre él. Su pasado, su trabajo, sus finanzas, sus secretos. Especialmente sus secretos. ¿Nombre? Bentley Westfield. 34 años. Trabaja en la compañía de seguros Pyramid Insurance en Harrisburg. Es evaluador de riesgos o algo así. Erwin oyó a Colvin teclear algo. Dame un par de días, dijo. Contactaré con algunas personas. Gracias, Pat, dijo Erwin con sinceridad. Te debo una. No es nada, respondió Colvin con un gesto de indiferencia. Tú me sacaste de Kandahar cuando todos los demás ya me habían dado por perdido. Te debo una deuda de por vida. Después de la llamada, Erwin se quedó sentado, mirando por la ventana las luces nocturnas de Harrisburg. Colvin era solo el primero de la lista. Tenía otros contactos, otros hilos que podía tirar. Los años en la inteligencia militar le habían enseñado a crear redes, a conocer a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Y aunque muchos de sus antiguos colegas ya se habían jubilado, su influencia y sus contactos no habían desaparecido. La mañana trajo nuevos planes y nuevas llamadas. Erwin desayunó en una pequeña cafetería frente al hotel y llamó a Tamsin. La conversación fue breve y formal. Quedaron en verse en una hora en el parque, lejos de miradas curiosas. Tamsin ya lo estaba esperando en un banco, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Al ver a Erwin, su rostro se iluminó con esperanza. ¿Se te ha ocurrido algo?, preguntó en cuanto él se sentó a su lado. He empezado a actuar, respondió Erwin, pero necesito tu ayuda. Lo que sea, dijo Tamsin sin dudarlo. No puedo seguir viendo cómo la destruye. Cuéntame más sobre Bentley, pidió Erwin. Todo lo que sepas.
Incluso los detalles más insignificantes pueden resultar importantes. Tamsin se quedó pensativa. Ollie lo conoció cuando él realizó una auditoría de seguros en su empresa. Fue algo así como un torbellino. 3 meses después, él ya le había pedido matrimonio. Intenté advertirle que se conocían muy poco, pero ella estaba encantada con él. Bentley sabe ser encantador cuando quiere. Erwin asintió con la cabeza. Eso encajaba con el comportamiento típico de los maltratadores. Un romance rápido, una boda precipitada, antes de que la víctima tenga tiempo de darse cuenta de las señales de alarma. Después de la boda, todo cambió, continuó Tamsin. Al principio, poco a poco, le pedía que llegara a casa antes. Luego criticaba su forma de vestir. Después empezó a opinar sobre sus amigos, sobre mí, sobre nuestros conocidos comunes. Decía que teníamos mala influencia sobre ella. El clásico aislamiento, comentó Erwin. Aislarla de su apoyo. Exacto, asintió Tamsin. Luego empezaron esos accidentes, moretones que ella intentaba ocultar con maquillaje, citas canceladas, excusas extrañas por las que no podía salir de casa. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Su reputación en el trabajo. Ollie mencionó una vez que sus compañeros lo consideraban el empleado más amable y profesional. Lo llaman el señor impecable. Erwin lo anotó mentalmente. La doble vida es otra característica distintiva. ¿Y qué hay de su pasado?, preguntó él. ¿Relaciones anteriores, familia? Apenas habla de su pasado, respondió Tamsin. Solo sé que es de Nueva Jersey. Su madre murió de cáncer y no tiene relación con su padre. No dice nada sobre sus exnovias. Es como si su vida hubiera comenzado cuando conoció a Ollie. Es sospechoso, dijo Erwin. Las personas con un pasado limpio no suelen tener miedo de hablar de él. Tamsin asintió y luego bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Hay algo más. Una vez cuando Ollie y yo nos reunimos durante su pausa para comer, estaba muy tensa. Le pregunté si todo iba bien y se echó a llorar. Dijo que había encontrado unos archivos extraños en el ordenador de Bentley. ¿Qué tipo de archivos?, preguntó Erwin tenso. No me lo dijo concretamente, respondió Tamsin, negando con la cabeza. Solo dijo que era algo que podría arruinar su carrera si se hiciera público. Cuando intenté preguntarle más detalles, se asustó y cambió de tema. Al día siguiente, llamó y dijo que todo se había aclarado. Solo era parte de su trabajo relacionado con la evaluación de riesgos de los clientes. Erwin tomó nota mentalmente. Podría ser una pista valiosa para la investigación. También sé que trabajó durante un tiempo en otra compañía de seguros en Filadelfia, pero la dejó de repente, añadió Tamsin. Ollie mencionó una vez que había habido algún conflicto con sus jefes, pero no conocía los detalles. Gracias, dijo Erwin, anotando algo en una pequeña libreta. Es una información muy útil. ¿De verdad crees que puedes ayudarla?, preguntó Tamsin con esperanza. Erwin levantó la vista de la libreta. No solo la ayudaré, dijo con calma. La sacaré de allí y me aseguraré de que Bentley Westfield nunca más pueda hacerle daño. Erwin pasó los 2 días siguientes activando sus antiguos contactos. Llamó a antiguos compañeros de trabajo que se habían convertido en abogados, detectives, periodistas y especialistas en ciberseguridad. Todas las conversaciones fueron breves y concisas, sin detalles superfluos, solo la información mínima necesaria y una solicitud clara de ayuda. Al atardecer del segundo día, su teléfono sonó. Era Colvin. «Tengo algo», dijo sin preámbulos, «y es más interesante de lo que esperaba». «Te escucho». Erwin se sentó en la cama y sacó una libreta. «Tu yerno no es exactamente quien dice ser», comenzó Colvin. «Para empezar, Bentley Westfield no es su verdadero nombre. Al nacer se llamaba Brandon Waller. Cambió de nombre hace 12 años, justo después de cumplir la mayoría de edad». «¿Por qué?». Erwin se tensó. «Oficialmente, por preferencias personales». En la voz de Colvin se notaba escepticismo. Pero mi fuente en la policía de Trenton indagó más a fondo. Resulta que, bajo su antiguo nombre, nuestro amigo tenía varios antecedentes policiales. Nada grave, pequeños actos de vandalismo, una pelea en la escuela, un par de casos de vandalismo. Todos los registros fueron sellados, ya que era menor de edad. Erwin tomó notas. «¿Qué más?».
Su primer trabajo real fue en Liberty Insurance, en Filadelfia. Trabajó allí durante 3 años y luego renunció de repente. Colvin hizo una pausa. Y aquí es donde se pone interesante. La versión oficial es que se fue por voluntad propia, pero mi contacto en el Departamento de Recursos Humanos dice otra cosa. Hubo quejas de 3 empleadas por comportamiento agresivo e inapropiado. Una de ellas incluso presentó una denuncia por acoso, pero luego la retiró de repente. ¿Las intimidó?, supuso Erwin. Probablemente, asintió Colvin. La empresa prefirió acallar el escándalo y le ofreció marcharse discretamente sin dejar constancia en su expediente personal. ¿Y qué hay de su trabajo actual? Pyramid Insurance es una empresa de tamaño medio, pero con buena reputación, respondió Colvin. Tu yerno lleva allí 5 años. Tiene buena reputación y recientemente ha recibido un ascenso. Su jefe, English Mallory, habla de él como de un empleado valioso, aunque señala cierta tensión en la comunicación personal. Erwin tomó otra nota. Ese Mallory podría resultar útil. Y en cuanto a su vida personal, exnovias, esqueletos en el armario, ahí es más complicado, pero hay algo. La voz de Colvin se volvió más seria. Tenía una novia en Filadelfia, Caitlin Drew. Salieron juntos durante aproximadamente un año. Luego de repente se mudó a California, cambió de trabajo y borró todas sus redes sociales. El comportamiento clásico de alguien que intenta empezar de cero después de una relación traumática. ¿Pudiste encontrarla? Sí, dijo Colvin. Ahora vive en San Diego y trabaja como diseñadora gráfica. La llamé, me presenté como un empleado del servicio de seguridad que estaba investigando a un candidato para un puesto de trabajo. Y se negó a dar detalles, pero dijo una frase. Si esa persona va a trabajar con mujeres, deberías pensártelo 2 veces. Cuando intenté preguntarle más detalles, se disculpó y colgó el teléfono. Está claro que, incluso después de tantos años, sigue asustada. Erwin sintió cómo le invadía una fría ira. Sus sospechas se confirmaban. Bentley era un maltratador en serie que pasaba de una víctima a otra. ¿Qué hay de las finanzas?, preguntó, pasando al siguiente punto. Aparentemente, todo parece normal, respondió Colvin. Un buen sueldo, una hipoteca, un par de tarjetas de crédito con saldos moderados. Pero hay una cosa extraña. Aproximadamente una vez cada 3 meses, retira una gran cantidad de dinero en efectivo, entre $3,000 y $5,000. No hay rastro de en qué se gasta ese dinero. Interesante, pensó Erwin. ¿Algo más? Sí, y esto es quizás lo más valioso. En la voz de Colvin apareció algo parecido al entusiasmo de un cazador que ha olido una pista. Mi chico de ciberseguridad ha descubierto que tu yerno mantiene un blog anónimo. Bajo un seudónimo, por supuesto, pero no ha sido lo suficientemente cuidadoso con las direcciones IP. ¿Qué tipo de blog? Digamos que en él comparte sus verdaderas opiniones sobre las mujeres, el matrimonio y las relaciones, dijo Colvin con repugnancia. No es una lectura para personas sensibles. Se autodenomina entrenador de dominación y da consejos a otros como él sobre cómo adiestrar a sus esposas y novias, cómo aislarlas de sus amigos y familiares, cómo crear dependencia económica. Erwin sintió como sus dedos se apretaban alrededor del mango. ¿Tienes pruebas de que realmente es él? Las suficientes como para no dejar lugar a dudas, dijo Colvin con seguridad. Además de las pruebas técnicas, hay varios detalles muy específicos de su vida personal que menciona. Sin dar nombres, por supuesto, pero las descripciones de las situaciones son muy concretas, incluyendo, se detuvo, incidentes de violencia que él presenta como corrección de comportamiento. Erwin cerró los ojos tratando de contener la ira. La idea de que este hombre no solo abusara de su hija, sino que además se jactara de ello ante sus compañeros, era casi insoportable. Gracias, Pat, dijo finalmente. Esto me da muchas pistas sobre cómo actuar. Te enviaré todo lo que tengo en un archivo cifrado, dijo Colvin. La contraseña es tu nombre en clave de Kandahar. Entendido. Y Erwin, añadió Colvin antes de colgar. Ten cuidado. Este tipo es más peligroso de lo que parece. Las personas que llevan una doble vida con tanto éxito
Suelen calcular muy bien las consecuencias. Lo sé, respondió Erwin, pero cometió un error fatal. ¿Cuál? Ofendió a la hija del viejo lobo. Después de hablar con Colvin, Erwin pasó varias horas analizando la información recibida y elaborando un plan. Dividió la hoja de papel en varias columnas: carrera, reputación, finanzas, presión psicológica. En cada columna aparecieron puntos que se combinaron en una estrategia para destruir por completo la vida de Bentley Westfield. A la mañana siguiente se reunió con Roy Silver, su antiguo compañero de trabajo, que se había convertido en detective privado. Se sentaron en la misma cafetería frente al hotel. «Lo que me pides llevará tiempo», dijo Silver tras revisar la lista de tareas. «Especialmente la vigilancia. Hay que averiguar sus hábitos, sus rutinas, sus puntos débiles». «Tengo una semana», respondió Erwin. «No puedo dejar a Ollie con él más tiempo». Silver golpeó pensativamente la mesa con los dedos. «Puedo traer a un par de personas. Eso acelerará el proceso, pero será más caro». «El dinero no es problema». Erwin le acercó un sobre. «Aquí tienes un anticipo. Recibirás lo mismo cuando termines». Silver asintió sin contarlo. «¿Estás seguro de que quieres seguir ese camino?», preguntó tras una pausa. «Hay métodos más directos para resolver el problema». Erwin negó con la cabeza. Él espera una confrontación directa. Está preparado para ella, pero no para que su vida empiece a desmoronarse en todos los frentes a la vez. «Guerra psicológica», asintió Silver con comprensión. «Tu especialidad en inteligencia». «Exacto», confirmó Erwin. «No quiero solo asustarlo o causarle daño físico. Quiero privarlo de todo lo que le es valioso: su trabajo, su reputación, su autoestima y, lo más importante, el control de la situación». Silver miró a su antiguo comandante con respeto y un ligero temor. «Sabes, siempre me ha alegrado que estemos en el mismo bando», dijo con una sonrisa torcida. Hacia el atardecer, Erwin recibió otra llamada, esta vez de Martha Keegan, una antigua compañera de trabajo que se había convertido en periodista de un periódico regional. «He encontrado algo interesante sobre la empresa de tu yerno», dijo sin preámbulos. «Pyramid Insurance ha sido recientemente objeto de una investigación por parte de la Supervisión de Seguros. Se sospecha que ha denegado indebidamente el pago a varios clientes. Por ahora no se ha hecho público, pero una fuente de la supervisión dice que es un asunto serio». «¿Bentley tiene algo que ver con esto?», preguntó Erwin. «No se sabe directamente», respondió Martha. «Pero teniendo en cuenta su cargo en el Departamento de Evaluación de Riesgos, es muy probable que su firma figure al menos en parte de las denegaciones». «Eso puede ser útil», dijo Erwin pensativo. «¿Hay alguna forma de conocer los detalles?». «Estoy trabajando en ello», le aseguró Martha. «Tengo una reunión con una persona de la supervisión mañana por la mañana. Me ha prometido mostrarme algunos documentos, de manera extraoficial, por supuesto». «Gracias, Martha», dijo Erwin con sinceridad. «Te debo una». «No es nada», respondió ella con un gesto de indiferencia. «¿Te acuerdas de Kabul en 2003? Si no fuera por ti, yo no estaría aquí». Al final del tercer día, el plan de Erwin había tomado forma. Todos los aspectos de la vida de Bentley debían verse amenazados al mismo tiempo: su carrera, sus finanzas, su reputación, su libertad, todo lo que valoraba, todo lo que le daba una sensación de control y superioridad. El primer golpe debía recaer sobre su trabajo. Una carta anónima a su jefe, English Mallory, con detalles sobre las decisiones dudosas de Bentley y una referencia a su blog secreto. Una copia de la misma carta se envió a la Supervisión de Seguros, donde ya se estaba investigando a la empresa. El segundo golpe fue contra su reputación. Una selección de capturas de pantalla del blog enviadas a varios colegas y socios comerciales clave. No directamente, por supuesto, sino a través de cuentas anónimas, supuestamente de empleados preocupados. El tercero fue financiero. Aquí podría ayudar la información sobre retiradas de efectivo inexplicables. Si detrás de ellas se escondía algo ilegal, perfecto. Si no, se podía crear la impresión de que se escondía algo. Y, por último, la presión psicológica. Pequeños fallos inexplicables en su vida cotidiana. Correo perdido. Reuniones canceladas sin su conocimiento. Extrañas llamadas en mitad de la noche. Nada que pudiera calificarse de acoso o amenaza,
simplemente la sensación constante de que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Erwin sabía que las personas como Bentley prosperaban controlando a los demás, pero cuando ellos mismos perdían el control, se desmoronaban. Abrió el portátil y empezó a redactar la primera carta anónima. Debía parecer una comunicación preocupada de un empleado que había descubierto patrones inquietantes en el trabajo de un compañero. Sin acusaciones directas, solo hechos y preguntas que dieran que pensar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Silver. He puesto vigilancia en la casa y la oficina, informó. Por ahora, nada fuera de lo normal. Volvió del trabajo a las 6. Tu hija estaba en casa. No hay signos de conflicto visibles desde fuera. Me ha llamado hoy, dijo Erwin. Bentley la obligó a hacerlo para demostrar que todo estaba bien, pero noté miedo en su voz. La vigilaremos las 24 horas, le aseguró Silver. Si pasa algo, te lo comunicaré de inmediato. Gracias, Roy. Erwin hizo una pausa. Una cosa más. Necesito que averigües a dónde va cuando dice que se queda hasta tarde en el trabajo. Colvin ha descubierto que retira regularmente grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero va a parar a algún sitio, y dudo que sea a obras benéficas. Entendido, respondió Silver. Mañana trabajará hasta tarde, según tu hija. Lo seguiremos. Tras terminar la conversación, Erwin volvió a su ordenador portátil. El plan iba tomando forma. Sabía que Bentley era un adversario inteligente y cauteloso. Pero Erwin tenía una ventaja. Bentley no sabía que la guerra ya había comenzado. Y para cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. La tormenta silenciosa cobraba fuerza, preparándose para abatirse sobre un objetivo que no sospechaba nada. Bentley Westfield entró en la oficina de Pyramid Insurance con la seguridad habitual de alguien que conoce su lugar en el mundo. Saludó con la cabeza a la secretaria, que por alguna razón apartó la mirada, y lanzó un saludo de rigor a un colega del departamento vecino, que le respondió con un comedido «Buenos días». Nada fuera de lo común. Los lunes siempre eran así. La gente aún no se había recuperado del fin de semana. En su despacho, lo primero que hizo fue encender el ordenador y abrir el correo electrónico. 43 nuevos mensajes durante el fin de semana. Una cifra normal para empezar la semana. Echó un vistazo rápido a la lista de remitentes, buscando los más importantes, y se detuvo en un mensaje de English Mallory, su jefe inmediato. El asunto del correo era inusual. Reunión urgente a las 9:30. Bentley frunció el ceño. Mallory no solía concertar reuniones a primera hora del día, ya que prefería hacerlo por la tarde, cuando ya se habían resuelto los asuntos operativos, y rara vez utilizaba la palabra urgente. Miró el reloj, las 9:05, y decidió no posponer los preparativos. Abrió varios asuntos pendientes para refrescar los detalles en su memoria. Quizás habían surgido preguntas sobre la reciente denegación del pago del seguro a la empresa constructora Everest Construction. El caso era controvertido, pero Bentley estaba seguro de tener razón. A las 9:25 se ajustó la corbata, cogió la tableta con sus notas y se dirigió al despacho de Mallory. Al pasar por la oficina común, volvió a notar un ambiente extraño. Las conversaciones se acallaron al acercarse y varias personas intercambiaron miradas significativas. ¿Qué diablos pasa?, pensó Bentley, pero mantuvo una expresión impenetrable. Llamó a la puerta del despacho de su jefe y oyó un «adelante» apagado. English Mallory, un hombre delgado con una barba gris bien recortada, estaba sentado a la mesa revisando unos papeles. Junto a él estaba Linda Chávez, del Departamento de Recursos Humanos, lo que alarmó aún más a Bentley. «Ah, Bentley, pasa». Mallory señaló una silla con un gesto. «Cierra la puerta, por favor». Bentley obedeció, manteniendo una apariencia segura, aunque su inquietud interna aumentaba. «Buenos días, English. Linda», saludó con un gesto a ambos. «¿A qué se debe esta reunión tan urgente?» Mallory intercambió una mirada con Chávez y luego colocó la carta impresa delante de él. «Bentley, he recibido una carta muy preocupante sobre ti y algunas de tus decisiones sobre siniestros», comenzó sin preámbulos. «Normalmente no le doy importancia a las cartas anónimas, pero en este caso la información es demasiado concreta y verificable como para ignorarla». Bentley sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo una expresión impasible. «¿Puedo saber de qué se trata?», preguntó con voz tranquila. «Por supuesto». Mallory le acercó la carta.
Aquí se afirma que usted ha subestimado deliberadamente la valoración de los daños en varios siniestros importantes, incluido el caso Everest Construction. Además, el autor ha proporcionado una tabla comparativa de sus denegaciones y casos similares que han sido aceptados por otros peritos. Las estadísticas son alarmantes. Bentley revisó rápidamente el documento, sintiendo una creciente inquietud. La carta estaba redactada de manera profesional, con un conocimiento detallado de los procedimientos internos de la empresa y los aspectos legales de los seguros. No se trataba de una denuncia casual. Esto es absurdo, dijo con firmeza, levantando la vista. Todas mis decisiones se basan en un análisis minucioso y cumplen plenamente con la política de la empresa. Alguien está tratando de desacreditarme. Es posible, Mallory no parecía convencido. Pero hay algo más. El autor de la carta ha adjuntado un enlace a un blog que, según él, tú gestionas. Bentley sintió un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Un blog? ¿Qué blog? Yo no tengo ningún blog. Intentó que su voz sonara sinceramente desconcertada. Eso es lo que nos preocupa especialmente, intervino Linda Chávez. El contenido de ese blog, digamos, extremadamente problemático desde el punto de vista de la ética corporativa, se trata de opiniones muy cuestionables sobre las mujeres, las relaciones familiares y los métodos de control sobre las personas. Esto es algún tipo de error, Bentley negó con la cabeza. Nunca he escrito nada parecido. Es evidente que alguien está intentando sabotear mi carrera. Es posible, repitió Mallory. Pero hasta que se aclaren todas las circunstancias, nos vemos obligados a tomar medidas. Lo siento, Bentley, pero me veo obligado a suspenderte de tus funciones durante 2 semanas, con sueldo. Aprovecharemos este tiempo para verificar todas las afirmaciones. ¿Suspenderme? Bentley sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. English, llevamos 5 años trabajando juntos. Tú me conoces. ¿De verdad vas a creer en una denuncia anónima en lugar de creer en mí? No se trata de creer, dijo Mallory con suavidad. Se trata del procedimiento. Además, he recibido una llamada de la Supervisión de Seguros. Han iniciado una investigación sobre varios rechazos de pagos y tu nombre aparece en su lista de interesados. No puedo ignorarlo. Bentley sintió cómo la ira crecía en su interior, pero logró controlarla. Mostrar su enfado en ese momento solo habría confirmado las sospechas. Lo entiendo, dijo con fingida calma. Por supuesto, sigan con el procedimiento. Estoy seguro de que la investigación demostrará que no he cometido ninguna infracción. Eso espero, asintió Mallory. Seguridad te está esperando en tu despacho. Te acompañarán a la salida después de que recojas tus objetos personales. Tu pase y tu acceso al sistema están temporalmente bloqueados. Me tratan como a un delincuente. Bentley no pudo contener la amargura en su voz. Solo seguimos el protocolo, intervino Chávez. Es el procedimiento habitual cuando se sospecha de actividades ilegales. Al salir del despacho de Mallory, Bentley sintió las miradas de sus compañeros. Las noticias se propagaban por la oficina a la velocidad de la luz. Todos sabían ya que estaba pasando algo grave. En su despacho se encontró con 2 agentes de seguridad, educados pero inflexibles. Observaban cómo recogía sus escasas pertenencias personales en una caja de cartón. Una foto de Ollie, varios libros sobre seguros, una corbata de repuesto. Al atravesar la oficina con la caja en las manos y escoltado por los agentes de seguridad, Bentley sintió una humillación que no había experimentado desde sus años escolares. Oía susurros a sus espaldas. Veía miradas que se apartaban rápidamente. Su reputación, lo que había construido durante años, se desmoronaba ante sus ojos. Una vez en la calle, Bentley respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién podía haber organizado un ataque tan coordinado? ¿Y cómo demonios alguien se había enterado del blog que llevaba a través de servidores anónimos con las máximas precauciones? Sacó el teléfono, dispuesto a llamar a Ollie, pero descartó la idea. Ella no debía saber lo que había pasado hasta que él aclarara la situación. En su lugar, marcó el número de su amigo del departamento legal. David, soy Bentley. Tengo un problema y necesito tu consejo. ¿Dónde podemos vernos? 1 hora más tarde,
Bentley estaba sentado en una pequeña cafetería a las afueras del distrito financiero, esperando a David, que llegaba tarde. Ya se había tomado 2 tazas de café, mirando constantemente el reloj y sintiendo una creciente inquietud. Por fin, el teléfono vibró. Era un mensaje de David. Lo siento, no podré reunirme contigo. Han surgido unas circunstancias. Será mejor que consultes a un abogado externo. Bentley miró la pantalla con perplejidad. David era su amigo. Solían tomar algo juntos los viernes y hablar de los cotilleos de la oficina y los eventos deportivos. ¿Qué podía haberle hecho cancelar la reunión tan repentinamente? La respuesta llegó de inmediato, en forma de otro mensaje. Y revisa tu correo electrónico. Hay algo que tienes que ver. Con una creciente sensación de inquietud, Bentley abrió el correo electrónico en su teléfono. Entre los varios mensajes nuevos, destacaba uno con el asunto FWD, algo que debes saber sobre Bentley Westfield. El remitente era David. Bentley abrió el correo y sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Era un mensaje reenviado que David había recibido, y a juzgar por la lista de destinatarios, también otra decena de empleados de la empresa. Contenía capturas de pantalla de su blog secreto, incluidas las publicaciones más explícitas sobre el adiestramiento de mujeres. Pero lo peor era que el correo incluía fotos del pub donde Bentley pasaba las noches cuando le decía a Ollie que se quedaba hasta tarde en el trabajo. En las fotos aparecía con otras mujeres. Nada abiertamente comprometedor, solo charlas amistosas, pero en ese contexto parecían sospechosas. Bentley sintió cómo se le helaba el corazón. Alguien lo estaba vigilando. Alguien había desenterrado sus secretos celosamente guardados. Alguien estaba destruyendo su vida de forma deliberada. Rápidamente hojeó el resto de los mensajes y encontró otro del banco donde tenía una cuenta. Notificación de verificación de transacciones, decía el asunto. La carta informaba de que, debido a la actividad sospechosa relacionada con sus retiradas regulares de efectivo, el banco estaba llevando a cabo una auditoría interna y restringía temporalmente algunas operaciones de la cuenta. Bentley se recostó en la silla, tratando de comprender lo que estaba pasando. Todo lo que había construido con tanto esmero a lo largo de los años, su carrera, su reputación, su doble vida, se derrumbaba en un solo día. ¿Pero por qué? ¿Quién podía desear su destrucción total? De repente, una imagen apareció en su mente. Los fríos ojos de Irving Paislow y sus tranquilas palabras. Te arrepentirás. ¿Era el anciano capaz de algo así? ¿De organizar un ataque coordinado en todos los frentes? Difícilmente tenía los contactos y los recursos necesarios. Y, sin embargo, Bentley recordó lo que sabía sobre el padre de Ollie, un ex-instructor militar con 25 años de experiencia. Un hombre que seguramente había conservado los contactos de su vida anterior. Un hombre que sabía cómo recopilar información y cómo utilizarla. Bentley pidió un whisky, rompiendo su regla de no beber hasta la noche. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. No podía permitirse entrar en pánico. Había formas de manejar la situación. Solo había que actuar metódicamente. Lo primero era averiguar qué más le amenazaba. Sacó su computadora portátil y se conectó a la red pública del café a través de una VPN. No pudo acceder a su blog secreto, ya que el acceso estaba bloqueado. El sitio web mostraba un mensaje de violación de las condiciones de uso. A continuación, Bentley revisó sus redes sociales. En los mensajes privados de Facebook encontró varios mensajes sin leer de antiguos compañeros de su anterior lugar de trabajo, Liberty Insurance. Todos contenían las mismas preguntas. ¿Era cierto lo que se decía de él? ¿Era cierto que se había visto obligado a marcharse por acusaciones de conducta inapropiada? Bentley sintió como le invadía el pánico. Alguien estaba indagando en su pasado, y lo hacía a fondo, sacando a la luz los trapos sucios más recónditos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Ollie. Bentley rechazó la llamada. No estaba preparado para hablar con ella en ese estado. Necesitaba tiempo para pensar en una explicación verosímil para su temprano regreso a casa. Pidió otro whisky y empezó a hacer una lista de lo que sabía. La filtración de información sobre su blog, las fotos del pub, la carta anónima en el trabajo, la verificación de las transacciones bancarias, la historia que había salido a la luz sobre Liberty Insurance.
Todo apuntaba a una cosa. Alguien había estudiado minuciosamente su pasado y su presente. Había recopilado información comprometedora y ahora la estaba utilizando metódicamente. Mientras Bentley reflexionaba sobre la situación, se le acercó un hombre de mediana edad con una chaqueta gastada. «¿Señor Westfield?», preguntó. «Soy del Harrisburg Tribune. Me han dicho que podría encontrarle aquí». Bentley se quedó helado. ¿El periódico local? ¿Cómo sabían dónde encontrarlo? «¿Qué quiere?», preguntó bruscamente. «Hemos recibido información sobre posibles irregularidades en Pyramid Insurance relacionadas con denegaciones de pagos de seguros», respondió el periodista, sacando su libreta. «Su nombre aparece mencionado como el de un empleado clave cuyas decisiones están siendo investigadas. ¿No le gustaría hacer algún comentario al respecto?» «Sin comentarios». Bentley se levantó y dejó el dinero de la bebida sobre la mesa. «Y si publica algo que me difame, prepárese para una demanda por difamación». Recogió rápidamente sus cosas y salió del café, dejando al periodista desconcertado. En la calle, Bentley se detuvo, tratando de decidir a dónde ir. No podía ir a casa. Ollie seguramente notaría su estado y empezaría a hacerle preguntas. Tampoco podía ir a la oficina. Amigos. ¿Tenía amigos de verdad a los que pudiera acudir en una situación así? Bentley decidió ir a un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Allí podría pensar con tranquilidad y elaborar un plan de acción. Una vez en la anodina habitación del hotel, Bentley extendió sus notas sobre la mesa e intentó de nuevo sistematizar la información. ¿Quién podía tener acceso a aspectos tan diferentes de su vida? ¿Quién tenía los conocimientos técnicos suficientes para hackear su blog y los contactos necesarios para iniciar una investigación en el banco? El nombre de Erwin Paislow volvía una y otra vez a su mente. Pero, ¿cómo podía un anciano organizar una operación tan compleja? Tenía que haber tenido ayudantes, personas con ciertas habilidades y acceso. Bentley cogió el teléfono y marcó el número de Ollie. Esta vez decidió contestar. «¿Bentley?». Su voz sonaba preocupada. «¿Por qué no contestabas? ¿Dónde estás?». «Un pequeño problema en el trabajo, cariño». Intentó hablar con calma. «Nada grave, pero tendré que quedarme hasta tarde. No me esperes para cenar». «Oh», ella claramente no esperaba esa respuesta. «¿Qué problemas?». «Solo un malentendido con uno de los clientes», mintió Bentley. «Por cierto, ¿te ha llamado tu padre hoy?». «No, ¿por qué?». Su voz denotaba inquietud. «Por nada, solo por curiosidad», respondió rápidamente. «Dijo que quizá vendría estos días». «No me ha dicho nada al respecto», respondió Ollie. «Bentley, ¿estás seguro de que todo va bien? Estás un poco raro». «Todo va bien, solo estoy cansado», intentó sonar despreocupado. «No me esperes, vete a dormir. Llegaré tarde». Después de hablar con Ollie, Bentley sintió que necesitaba algo más fuerte que un café. Pidió una botella de whisky a la habitación y empezó a beber metódicamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Hacia las 7 de la tarde, su teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el número de su tarjeta de crédito. «¿Señor Westfield?». La voz al otro lado era profesionalmente cortés. «Soy del servicio de seguridad del banco First Federal. Hemos detectado actividad sospechosa en su tarjeta de crédito y la hemos bloqueado temporalmente. ¿Ha intentado realizar una compra por valor de $800 en una tienda online de artículos íntimos?». «¿Qué? ¡No!». Bentley estaba atónito. «Yo no he hecho esa compra». «En ese caso, parece que sus datos han sido comprometidos», dijo el empleado. «Anularemos su tarjeta actual y le enviaremos una nueva. Tardará entre 5 y 7 días laborables». «Pero no tengo otra tarjeta». Bentley empezó a entrar en pánico. «¿Cómo voy a pagar mis compras?». «Lamentablemente, señor, no podemos acelerar el proceso». La voz seguía siendo indiferente. «La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad». Después de esa llamada, Bentley se dio cuenta definitivamente de la magnitud de lo que estaba pasando. Alguien estaba destruyendo metódicamente todos los aspectos de su vida: su trabajo, su reputación, sus finanzas. Todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Intentó pagar la habitación con su tarjeta de crédito bloqueada, pero como era de esperar, no funcionó.
Tuvo que entregar casi todo el dinero en efectivo que llevaba consigo, dejándose solo lo necesario para el taxi a casa. De camino a casa, Bentley pensó en lo que le diría a Ollie. ¿Cómo le explicaría su despido, sus problemas financieros y los rumores cada vez más intensos? Seguramente ya se había enterado de algo. Harrisburg era una ciudad pequeña y los rumores se propagaban rápidamente. Al acercarse a su casa, Bentley vio que las luces estaban encendidas. Ollie no dormía, a pesar de lo tarde que era. Respiró hondo, preparándose para la inevitable conversación. Al abrir la puerta, Bentley encontró a Ollie sentada en la sala de estar con el teléfono en la mano. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. Bentley, dijo en voz baja, me han llamado. ¿Quién? Preguntó él sintiendo cómo se le encogía el corazón. Linda Chávez, de tu empresa, respondió Ollie. Me preguntó cómo me encontraba y si necesitaba ayuda. Y luego dijo que si alguna vez necesitaba hablar sobre la violencia en la relación, podía acudir a ella. Bentley se quedó paralizado sin saber qué decir. ¿Qué pasa, Bentley? La voz de Ollie temblaba. ¿Por qué me preguntó eso? ¿Y por qué me llegó una carta con fotos de tu blog? ¿El mismo en el que llamas a las mujeres mascotas entrenadas? El mundo de Bentley Westfield se derrumbó por completo. La mañana amaneció nublada. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre Harrisburg, prometiendo lluvia, pero por ahora solo amenazándola, como un boxeador que se prepara para golpear. Ollie estaba sentada en el salón de la habitación de su padre en el hotel, con las manos alrededor de una taza de café. El calor de la cerámica le calentaba las manos, pero no podía ahuyentar el frío que se había instalado en lo más profundo de su ser. Habían pasado 3 días desde que recibió la carta con las capturas de pantalla del blog de Bentley y las fotos que lo mostraban con otras mujeres. 3 días desde que su mundo se había puesto patas arriba, o más bien, se había enderezado, adquiriendo por fin la perspectiva correcta. 3 días desde que había recogido lo imprescindible y se había mudado al hotel con su padre. Erwin estaba sentado en una mesita junto a la ventana, mirando algo en su portátil. Su rostro estaba tranquilo, pero Ollie conocía esa expresión. Así se veía su padre cuando calculaba sus próximos movimientos, preparándose para algo importante. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No lo sé, respondió Ollie con sinceridad. Extraña, como si hubiera vivido durante años en una habitación oscura y de repente alguien hubiera encendido la luz. Me duelen los ojos, pero por fin veo dónde estoy. Erwin asintió con la cabeza, como si esperara precisamente esa respuesta. Se te pasará, dijo simplemente. El dolor de la verdad siempre se pasa, a diferencia del dolor de la mentira. Ollie tomó un sorbo de café mientras reflexionaba sobre sus palabras. Los últimos 3 días habían sido como una neblina. Los descubrimientos se sucedían uno tras otro, formando un mosaico que ella podría haber visto antes, si no hubiera estado tan cegada por el miedo y la ilusión del amor. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Bentley. En esos días le había enviado decenas de mensajes y mensajes de voz, y la había llamado innumerables veces. Al principio se enfadaba, luego amenazaba y después suplicaba. El ciclo clásico de un maltratador, como le había explicado Tamsin, que la había visitado ayer. Ollie no respondió a ninguna llamada ni a ningún mensaje, pero cada vez que el teléfono cobraba vida, sentía cómo todo en su interior se contraía por el miedo habitual. Erwin se dio cuenta de su reacción. «Quizás deberías cambiar de número», sugirió él. «Por ahora no», negó Ollie con la cabeza. «Tengo que aprender a no tenerle miedo, ni siquiera a su nombre en la pantalla del teléfono». Erwin asintió con aprobación. Su hija era más fuerte de lo que ella creía. Siempre había sido así, desde pequeña. Simplemente lo había olvidado bajo el peso del abuso psicológico. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó él cerrando el portátil. «No lo sé», respondió Ollie dejando la taza sobre la mesa. «No puedo volver a esa casa. Ni siquiera quiero pasar a recoger mis cosas». «No hace falta», dijo Erwin con calma. «Podemos comprar todo lo necesario. Las cosas son solo cosas». Ollie le sonrió agradecida. Su padre siempre había sabido reducir los problemas complejos a soluciones sencillas. «Pensaba mudarme contigo, al menos por el momento», dijo ella indecisa.
Pero no quiero ser una carga. Nunca serás una carga, respondió Erwin con firmeza. Mi casa es tu casa, todo el tiempo que necesites. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Erwin y Ollie se miraron. No esperaban a nadie. Tamsin había prometido pasar por allí por la noche, pero nadie más sabía dónde se alojaban. Erwin se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su rostro se quedó paralizado por un instante. Luego se volvió hacia su hija. «Es Bentley», dijo en voz baja. Ollie sintió que su corazón se aceleraba. El miedo tan familiar, tan habitual a lo largo de los años, volvió a crecer en su interior. Pero junto con él crecía algo más: la ira. Una ira pura y clara que disipaba la niebla del miedo. «Quiero hablar con él», dijo sorprendida de sí misma. Erwin miró atentamente a su hija y luego asintió. «¿Estás segura?» «Sí», su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Tengo que decirle todo lo que nunca me atreví a decirle». Erwin la miró al rostro durante un segundo más y luego asintió con aprobación. «Estaré cerca», dijo y abrió la puerta. Bentley Westfield, de pie en el pasillo, parecía solo una sombra de lo que había sido. Su impecable traje había sido sustituido por una camisa arrugada que sobresalía de los pantalones. La barba incipiente en la barbilla y los ojos enrojecidos delataban una noche de insomnio, quizá más de una. Al ver a Ollie, dio un paso adelante, pero se topó con la mirada implacable de Erwin. «¿Puedo entrar?», preguntó con voz ronca. «Por favor, necesito hablar con mi esposa». «Eso lo decide Ollie», respondió Erwin, sin moverse del sitio. Bentley miró a Ollie y ella vio en sus ojos algo que nunca antes había visto: miedo. Bentley Westfield, siempre tan seguro, tan controlador, tenía miedo. «Déjalo entrar», le dijo a su padre. Erwin se hizo a un lado para dejar pasar a Bentley, pero se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Bentley dio unos pasos hacia el interior de la habitación y luego se detuvo, sin atreverse a acercarse a Ollie. Parecía perdido, sin saber qué hacer en una situación que no podía controlar. «Ollie», comenzó, y su voz tembló. «Por favor, déjame explicarte». «Te escucho», dijo ella con calma. Bentley miró rápidamente a Erwin. «¿Podríamos hablar a solas?», intentó decir. «Es algo personal». «No», dijo Ollie con firmeza. «Todo lo que quieras decir, puedes decirlo delante de mi padre». Bentley tragó saliva, claramente sin esperar tal respuesta. «Está bien». Se pasó la mano por el pelo en un gesto nervioso. «Ollie, sé que has recibido unas cartas, unas materiales sobre mí, pero tienes que entender que todo eso está sacado de contexto. Ese blog es solo una forma de desahogarme, fantasías, nada más. Nunca me tomé en serio lo que escribía allí. ¿Y los moretones en mi cuerpo también eran fantasías?», preguntó Ollie en voz baja. Bentley se quedó quieto y luego negó con la cabeza. «Yo no puedo justificarlo», dijo. «Sé que a veces perdía el control, pero estoy trabajando en ello, lo juro. Me he apuntado a terapia, a cursos de control de la ira». «¿Cuándo?», preguntó Ollie. «¿Cuándo te apuntaste a esos cursos?». Bentley titubeó. «Ayer», admitió. «Pero eso no significa que no vaya en serio». «Ollie, lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. Tú eres lo único que me queda. Por favor, dame una oportunidad para enmendarme. Te juro que cambiaré». Ollie miró al hombre que tenía delante y lo vio con claridad, quizás por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no había notado ese vacío detrás de su atractiva fachada? «Dices que cambiarás», dijo lentamente, «pero no porque me hayas hecho daño, sino porque te encuentras en una situación difícil». «¡No!». Bentley dio un paso adelante, pero se detuvo al notar cómo se tensaba Erwin. «Realmente lamento haberte hecho daño. Te quiero, Ollie. Siempre te he querido». «Eso no es amor, Bentley». Ollie negó con la cabeza. «Lo que sientes es la necesidad de poseer, de controlar. Eso no es amor». Bentley se arrodilló, y ese gesto habría sido conmovedor si no fuera por la desesperación en sus ojos. La desesperación de un hombre que no pierde a la mujer que ama, sino sus propiedades. «Por favor, dame una oportunidad», repitió. «Podemos empezar de nuevo. Mudarnos a otra ciudad si quieres. Solo tú y yo,
sin la interferencia de tu padre ni de nadie más. Al mencionar a Erwin, una nota de ira se deslizó en la voz de Bentley, que inmediatamente trató de ocultar. Pero Ollie la notó y se sorprendió de cómo antes no había podido percibir esos destellos instantáneos de su verdadera naturaleza. No, Bentley, dijo con firmeza. No te daré otra oportunidad. Ya has tenido demasiadas. Algo cambió en los ojos de Bentley. La súplica dio paso a un frío cálculo. No puedes alejarte de mí así como así, dijo levantándose de rodillas. Estamos casados. Tenemos una casa en común. Cuentas en común. ¿Crees que puedes simplemente empezar una nueva vida? Eso no funciona así, Ollie. Funciona exactamente así, respondió Erwin con calma, dando un paso adelante. Y si intentas impedirlo, las consecuencias serán desagradables. Bentley se volvió hacia él y la máscara de arrepentimiento desapareció por completo de su rostro. Has sido tú, Siseo. Tú lo has organizado todo. Las cartas anónimas, las filtraciones de información, los problemas bancarios. Todo es obra tuya. Erwin no lo negó. Simplemente miró a su yerno con esa calma especial que viene con la absoluta certeza de estar en lo cierto. Has arruinado mi vida, continuó Bentley, con la voz temblorosa de ira. No tenías derecho a entrometerte en nuestro matrimonio. Tenía todo el derecho a proteger a mi hija, respondió Erwin con calma. Y si para ello era necesario arruinar tu vida, es un pequeño precio a pagar. No tienes ni idea de lo que has hecho. Bentley apretó los puños. Me han despedido del trabajo, me han bloqueado las cuentas, mis amigos me han dado la espalda. Has destruido todo lo que he construido durante años. Solo le he mostrado a la gente quién eres en realidad. Erwin se encogió de hombros. Todo lo demás lo has hecho tú solo. Bentley se volvió hacia Ollie con el rostro desfigurado por la ira. ¿Y tú le has dejado hacerlo? Tu padre ha destruido nuestra familia y tú te quedas ahí mirando. Tú has destruido nuestra familia, Bentley, respondió Ollie en voz baja, en el momento en que me levantaste la mano, y en todas las ocasiones posteriores en las que lo hiciste una y otra vez. Solo eran discusiones, exclamó Bentley. Todas las parejas discuten. No, Bentley. Ollie negó con la cabeza. Lo que hacías no eran discusiones, era violencia, y no voy a permitir que me convenzas de lo contrario. Bentley se quedó paralizado, sin saber qué responder. Por primera vez en su relación, Ollie le hablaba sin miedo, mirándole directamente a los ojos. Te arrepentirás, dijo él finalmente. Los dos os arrepentiréis. ¿Creéis que podéis deshaceros de mí así como así? Aún no he terminado. Tengo contactos, tengo medios. Ya no tienes nada, le interrumpió Erwin. Ni contactos, ni dinero, ni el respeto de tus colegas. Todo lo que tenías se basaba en mentiras, y las mentiras tienden a salir a la luz. No sabes con quién te has metido. Bentley dio un paso amenazador hacia Erwin. No, tú no sabías con quién te habías metido, respondió Erwin con calma. Pensabas que solo era un anciano incapaz de proteger a su hija. Ese fue tu primer y principal error. Algo en la voz de Erwin hizo que Bentley se detuviera. Quizás fue la absoluta seguridad con la que hablaba el exmilitar, o tal vez se dio cuenta por fin de la magnitud de su derrota. ¿Y ahora qué?, preguntó, y en su voz se percibía la confusión de alguien que había perdido todos sus puntos de referencia. Ahora te irás y nunca más te acercarás a mi hija, respondió Erwin. Olvidarás su número de teléfono, su dirección, incluso su nombre. Porque si intentas ponerte en contacto con ella, si te acercas a ella aunque sea una sola vez, lamentarás que nos hayamos limitado a destruir tu carrera y tu reputación. ¿Esa es una amenaza?, preguntó Bentley, pero ya no había desafío en su voz. Es una promesa, dijo Erwin con sencillez, y yo siempre cumplo mis promesas. Bentley apartó la mirada de Erwin y la posó en Ollie, como esperando que ella interviniera para defenderlo. Pero Ollie lo miró en silencio, y en sus ojos no había nada más que cansancio y determinación. ¿De verdad lo eliges a él en lugar de a mí?, preguntó Bentley, en lo que fue un último y desesperado intento. Después de todo lo que hemos tenido, me elijo a mí misma, Bentley, respondió Ollie. Por primera vez en mucho tiempo, me elijo a mí misma. Algo se rompió definitivamente en Bentley. Sus hombros se hundieron y su mirada se apagó. El hombre que estaba frente a ellos ya no era el manipulador seguro de sí mismo que había sido Bentley solo unos días antes.
Estaba destrozado, completamente destrozado. «Voy a pedir el divorcio», dijo Ollie. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Ya tienes abogado?», preguntó Bentley sorprendido. «Ella tiene todo lo necesario», respondió Erwin en nombre de su hija. «Y eso ya no es asunto tuyo». Bentley los miró en silencio, y luego asintió lentamente, como si finalmente se diera cuenta de su derrota. «¿Puedo al menos recoger mis cosas de la casa?», preguntó en voz baja. «Te enviarán una lista de lo que puedes llevarte y la hora a la que podrás hacerlo», respondió Erwin, en presencia de mi representante. Bentley quiso objetar algo, pero comprendió que era inútil. Lanzó una última mirada a Ollie, una mirada en la que se leía una mezcla de desconfianza, ira y, tal vez por primera vez en toda su relación, un atisbo de conciencia de que había perdido algo valioso. «Adiós, Bentley», dijo Ollie. Él se dio la vuelta en silencio y salió de la habitación. Erwin cerró la puerta tras él y se volvió hacia su hija. «¿Estás bien?», le preguntó. Ollie respiró hondo y luego exhaló lentamente, como si se deshiciera de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. «Sí», dijo, y era cierto. «Estoy bien». La habitación se sumió en el silencio, pero no era el silencio tenso que acompañaba a las comidas familiares con Bentley, sino el silencio tranquilo y acogedor de dos personas que no necesitan palabras para entenderse. «¿A qué te referías cuando dijiste que tengo un abogado?», preguntó finalmente Ollie. Erwin sonrió. «¿Te acuerdas de Leslie Bright, mi ahijada que se convirtió en abogada especializada en divorcios? La misma Leslie que dejó sin un centavo a su marido infiel». Ollie no pudo contener una sonrisa. «Exacto», asintió Erwin. «Ya ha preparado todos los papeles. Solo tienes que firmarlos. ¿Y la casa? ¿Nuestras cuentas conjuntas? La casa está a nombre de los dos, así que lo más probable es que tengamos que venderla y repartir las ganancias», respondió Erwin. «En cuanto a las cuentas, Leslie ya está trabajando para congelarlas hasta que se dicte la sentencia. Bentley no podrá sacar ni un centavo sin tu consentimiento». Ollie negó con la cabeza, sorprendida por la previsión de su padre. «¿Cómo has organizado todo esto tan rápido?». Erwin se lo pensó un momento y luego se sentó junto a su hija. «Empecé a prepararme para esto inmediatamente después de la fiesta, cuando vi los moretones en tu cara», admitió. «Sabía que no podría simplemente llevarte por la fuerza. Tenías que tomar la decisión de irte por ti misma, pero podía preparar el terreno para que, cuando estuvieras lista, todo lo necesario estuviera en su lugar». Ollie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el dolor, sino por darse cuenta de lo mucho que la quería su padre. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte, por luchar por mí, incluso cuando yo no luchaba». Erwin le tomó la mano. «Siempre lucharé por ti, Ollie», dijo. «Siempre». Se quedaron así unos minutos, sumidos cada uno en sus pensamientos. Entonces Ollie se enderezó, como si se quitara un peso invisible de encima. «Quiero empezar de nuevo», dijo con determinación. «Un nuevo trabajo, tal vez incluso en una nueva ciudad. Algo que sea solo mío, sin la sombra de Bentley». «Suena como un plan excelente», asintió Erwin con aprobación. «Pero no te apresures. Tienes tiempo para pensarlo bien». «Sabes, siempre quise dedicarme a la investigación ecológica», dijo Ollie pensativa. «No solo analizar muestras en el laboratorio, sino trabajar sobre el terreno, estudiar el impacto de la industria en la naturaleza». Bentley consideraba que esa idea era una tontería. Decía que no reportaría suficientes beneficios. «¿Y tú qué opinas?», preguntó Erwin. «Creo que es hora de dedicarme a lo que me gusta, y no a lo que alguien considera correcto», dijo Ollie con seguridad. Erwin sonrió al ver cómo su hija recuperaba esa chispa de vida que siempre había tenido antes de que Bentley comenzara a apagarla sistemáticamente. «Apoyaré cualquier decisión que tomes», dijo. Ollie respiró hondo, sintiendo cómo algo nuevo florecía en su interior. Una sensación de libertad de la que había estado privada durante tanto tiempo. «He vivido con miedo durante mucho tiempo», dijo en voz baja. «Miedo a su ira, a su decepción. Miedo a hacer algo mal, a decir algo incorrecto. Miedo a ser yo misma». «Eso ya no volverá a pasar», dijo Erwin con firmeza. «Nunca más». «Lo sé», sonrió débilmente Ollie. «Porque ya no permitiré que nadie controle mi vida. Durante demasiado tiempo he cedido ese poder a otros,
Fuera empezó a llover, primero lentamente, con gotas aisladas, y luego cada vez con más fuerza, como si la naturaleza hubiera decidido borrar todo lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ollie se acercó a la ventana y miró la calle bañada por la lluvia. En algún lugar de esa ciudad, Bentley Westfield se encontraba en medio de las ruinas de su vida, que había construido sobre la mentira y el control. Y ella, Ollie, estaba allí, libre de su poder, lista para empezar de nuevo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo sin volverse. No siento ni odio ni sed de venganza, solo alivio, como si por fin me hubiera quitado de encima la pesada mochila que había estado cargando durante años. Es una buena señal, respondió Erwin, acercándose a su hija. Significa que realmente eres libre. Se quedaron junto a la ventana, observando cómo la lluvia limpiaba el polvo de las calles de Harrisburg. La ciudad parecía más limpia, más fresca después de la lluvia, al igual que el alma de Ollie después de todas las pruebas. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja. Ahora, Erwin le puso la mano en el hombro. Vive tu vida, según tus propias reglas. Y por primera vez en muchos años, Ollie creyó que eso era posible, que merecía la felicidad y la libertad, que le esperaba un futuro que ella misma elegiría. La lluvia arreció, pero a través de las nubes ya se abría paso un rayo de sol, prometiendo un día despejado después de la tormenta. Al igual que en la vida de Ollie Paislow, que por fin había recuperado